Bienvenidos y gracias por unirse el día de hoy. Como lo había mencionado, estamos muy felices de poderlos saludar en el chat, también de resolver cualquier pregunta que tengan. Se resolverán las preguntas en el momento específico. Mi nombre es doctora Sonia Squatchy. Ella vive en Londres y dirige el grupo de empresas acerca de nosotros como grupo de medicina integrativa. Empezamos en el 2022, somos cerca de 53 miembros que están activamente vinculados. Se realiza un periódico, realizamos webinars de forma regular. El último tuvo 10K de vistas en YouTube. Buscamos oportunidades para colaborar e incluir trabajos de colaboración dentro de la WONCA. Bienvenidos y antes de decir hola en el chat. La Organización Mundial de la Salud define la medicina tradicional como la suma de todo el conocimiento, prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias indígenas de diferentes culturas que son explicables o no, que usan y, bueno, que se utilizan para mantener la salud también, como la prevención, el diagnóstico, implementar la salud en general. ¿Por qué la medicina integrativa tradicional? Porque el 88% de los miembros de la Organización Mundial de la Salud reportan el uso de la medicina tradicional. La demanda se incrementa a nivel mundial. La medicina tradicional también puede ofrecer valores terapéuticos, pero también culturales, espirituales y ecológicos para darle significado aparte de la vida, ¿vale? En la Declaración de Astana del 2018 para la atención primaria se reconoce la importancia de la medicina tradicional como la unión del conocimiento científico para, eh, para como sumar, ¿no?, al fortalecimiento de la de la medicina primaria. Esto ayuda a tener mejores resultados y asegura el acceso para la gente para el cuidado de su salud. Esto también promueve la inclusividad, ser inclusivo. Hay tres formas en que la medicina tradicional integrativa existe en el mundo. La primera es que los pacientes que primero ven a través de la medicina tradicional y después pueden utilizar la medicina alopática y esta no tiene como éxito. Ambas, medicina tradicional y alopática, funcionan una al lado al lado. Los pacientes que también frecuentan o utilizan la medicina alopática primero y que después ven la medicina tradicional como complementaria o como terapias alternativas. Nuestra misión es alinear las estrategias de la Organización Mundial de la Salud en la medicina tradicional, abrir una puerta de oportunidades para nuestros pacientes y respetar las elecciones de nuestros pacientes, ser capaz de discutir con opciones de pacientes de una manera saludable e informada, crear este apoyo o comunidades informadas en cuanto a este avance que existe en la medicina integrativa. También ser una plataforma que comparte información. A través de este código QR, no olviden que se pueden unir a nuestro grupo de interés especial. Es, pueden usarlo para unirse al grupo. Lo van a poner de cualquier forma al final de la presentación. Nuestro webinar de hoy en Meditación y Salud. La doctora Inés Estiga Macedo es una médica familiar, eh, es acupunturista y medicina, está certificada por la medicina en el estilo de vida.
y también es maestra de Qigong y en meditación. Muchas gracias por esta presentación. Voy a compartir mi presentación ahora. Muy bien, ¿pueden verla? Sí. Así que bienvenidos. Gracias, Sonia, por invitarla a hablar acerca de una de sus mayores pasiones, que es la meditación y el crecimiento que existe en evidencia científica en torno a este tema. Esto es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Vamos a hablar de la definición de meditación, sus orígenes, la evidencia que existe acerca de esto, cómo se relaciona la evidencia científica con la meditación, diferentes tipos de meditación, los mecanismos, los mitos, los beneficios, las recomendaciones y las contraindicaciones. Así que para entrar un poco en contexto, ya Sonia en unas diapositivas ha descrito un poco lo que yo soy. ¿Quién es Inés? Es una adicta a la naturaleza y a los deportes, los practica en tiempo libre y también ama la vida y a la gente, en la vida profesional o en su vida social. Como también ha mencionado Sonia, este es su currículum, es de las técnicas que ella utiliza en su práctica clínica. ¿De dónde vino? ¿Por qué está aquí hoy? ¿De dónde vino esto de la meditación? Bueno, vayamos al 2010, cuando estaba empezó a leer un libro en ese entonces acerca del burnout y otras situaciones. Estaba en el tercer año de medicina familiar de la especialidad y hubo unos casos específicos que la hicieron cuestionarse acerca de qué más podía ella hacer por los pacientes, porque tenían dolores que no se habían resuelto con medicación, que habían ido con ortopedistas. No había como algo que pudiera dar una solución o encontrar una respuesta para resolver los problemas. Así que empezó a pensar que en su vida social, así que empezó a ver qué es lo que podía hacer y empezó a estudiar cultura médica. Este fue su primer, sobre todo para aplicar en personas que estaban traumatizadas, que ya había utilizado tratamientos de medicina familiar, habían estado hospitalizados. Así que decidió idear un plan
con tratamientos de acupuntura, ejercicios, meditación, que pudieran ser una solución que pudiera ayudarles a ellos a través de la medicina tradicional, como además de la fisioterapia y los medicamentos, los tratamientos médicos. En 2023, ella decidió convertirse en maestra de meditación, que empezó a prescribir meditación para sus pacientes en Portugal. Así que una vez mencionas mi pasión, así que el año pasado también empezó con la medicina del estilo de vida, así que esto lo empezó a sumar como médico familiar, especialista en medicina familiar. Así que en este momento quiero su participación y quisiera saber quién ya es un meditador. ¿Podrían mostrar, levantar su manita, la manita de aquí del Zoom, para quienes son ya meditadores? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera participar? Pueden levantar su mano. ¿Alguien más? ¿O somos personas aún curiosas que queremos convertirnos en uno? Pueden escribir también en el chat si son meditadores. Muy bien, tenemos algunos. Veamos si podemos conseguir que más se vuelvan meditadores el día de hoy. Y para los que son meditadores, y para cada cuánto practican esta meditación, una vez o dos veces a la semana, en la segunda opción 3 a 5 veces, diariamente, y la última opción son 2 veces diariamente, o sea, meditan 2 veces al día. A través del código QR que tienen del lado izquierdo de su pantalla, pueden acceder al Slido para que puedan realizar el responder a esta pregunta de cuántas veces a la semana ustedes practican la meditación. Ok, es bastante alto el porcentaje. Bueno, ahora el contexto y las indicaciones pueden hacer el balance. Muy bien, yo como maestra de meditación sí lo practico diario 20 minutos y ahora vamos a hablar un poco acerca de los beneficios de la meditación. Necesitamos practicar, así que voy a invitarlos a todos a sentarse en una posición confortable. Voy a decirles algunas palabras durante este webinar. La meditación más simple es controlar la respiración. Algunos lo llaman la meditación de 60 segundos. Siéntense en una posición cómoda,
¿Están listos? Y cuando respiren, inspiren, cierren sus ojos, y ténganlos un poquito abiertos y no se sienten tan cómodos cerrándolos. Y ahora empecemos. Inspiren, 1, 2, 3, 4. Es así, por 4 segundos. Inspiren, expiren. Una vez más, respiren. 4 segundos, mantengan la respiración. Por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Expiren por 4 segundos. Otra vez por 4 segundos. Inspiren. Expiren en 4 segundos. Respiren nuevamente 4 segundos. Expiren. Una vez más. Una vez más. Respiren otra vez. Respiren normalmente. Sientan la respiración con su cuerpo. Respiren otra vez. Cuando se sientan a gusto, pueden abrir sus ojos. Así que, ¿alguien? ¿Alguien quiere compartir si ya había hecho meditación antes o si esta es la primera vez que están meditando? Pueden compartir esta información en el chat. Esta es una práctica simple que podemos usar cada vez en nuestra vida diaria, que nos sentimos estresados, que sentimos que nos vamos a volver locos y que tenemos que controlar nuestras emociones. Es una buena técnica de 60 segundos para hacerlo. Puede ayudarnos mucho, sobre todo a los médicos en nuestra vida estresante, en la vida diaria, podemos usar como las bases diarias. Ahora, de vuelta a nuestra presentación. Ahora, la definición de meditación. Como lo verán en mi siguiente diapositiva, es uno de los más grandes desafíos que podemos tener, porque la única cosa que no tiene evidencia en la literatura, que no se ha consensuado, es bueno, tenemos el origen de la palabra latina meditatum, que significa reflexionar. Sin embargo, hay diferentes definiciones y aquí muestro algunas de ellas. Esta es una La meditación es un término sombrilla, el cual subsume un gran número de diversas prácticas. No está claro cómo estas prácticas pueden ser clasificadas de una manera razonable. Hay un sistema de clasificación.
pues es un gran problema y es muy útil hablar acerca de los beneficios. Sin embargo, la gran diversidad de técnicas en meditación hace que sea difícil encontrar una manera adecuada de cómo englobar ah, y la definición de meditación y es también porque también resulta difícil diferenciar de otras prácticas de la mente y cuerpo entre tantas técnicas. En la definición de mindfulness, se ve en un artículo de 2020 llamado Mindfulness y el cambio en el comportamiento, definen como la meditación como una práctica que autorregula el cuerpo y la mente a través de diferentes herramientas de meditación. El término meditación se refiere a una variedad de prácticas que se enfocan en la mente y el cuerpo, en la integración de estas y que son usadas para calmar la mente y para hablar acerca de todo este bienestar. Tenemos además esta definición que quisiera como hablar acerca de ella, la meditación de vuelta en el tiempo, o sea, volviendo a esto que, bueno, es del 2000, que también de 1991, bueno, la meditación puede ser definida como un grupo de prácticas que entrenan la atención para mejorar la conciencia a través de la disciplina mental, con el objetivo final de desarrollar la comprensión de procesos mentales, la conciencia, la identidad, la realidad y los valores espirituales. Ahora entramos a una otra gran área porque cuando consideramos la meditación, que será como una práctica contemplativa, algunos estatutos pueden, como 3000 resultados más o menos. Ok, dentro de la historia hay cierto simbolismo que nosotros podemos encontrar también en el lenguaje. Y bueno, como se muestra en la diapositiva, hay algunas prácticas espirituales y algunas actividades humanas desde nuestros inicios, y eso lo menciona Rosana en el 2007, en la China taoísta y en la India budista en 600, 400 años antes de Cristo. Después nosotros tenemos el mindfulness, que también puede ser un tipo de meditación, como lo veremos después, en la, de la meditación, en técnicas de mindfulness, están de vuelta en la adaptación del mindfulness budista en las técnicas en, en 1980 en- tuvo un componente como de una tercera ola en la psicoterapia moderna que reensambla la práctica estoica, que ya es muy antigua, de la atención o la concentración en el momento presente. Esta asunción de la activación cognitiva a través de la resonancia mediante las emociones y el comportamiento.
Además, hay un artículo que habla acerca del origen, que considera al mindfulness como este componente de tercera ola del que les acabo de hablar. Así que, como podemos ver, la definición es muy profunda, pero hablan básicamente de concentración e intentar de tener, de estar en el aquí. La evidencia muestra estas gráficas que exponen un poco todos estos cambios de los que estamos hablando de esta área. Como pueden ver, la evidencia ha estado construyéndose desde el 2004, más o menos, cuando vemos un crecimiento en los últimos 10 años, vemos como el mindfulness ha pasado de uno desde el 2008 hasta ahora. Ahora sí, cuando esto sucede cuando buscamos meditación o mindfulness. Hay diferentes tipos de estudio. Muchos de esos estudios han estado en los últimos años y específicamente, sobre todo, en las áreas de psicología, psiquiatría y neurociencias, neurología también, los cuales nos muestran un poco de la evidencia de la que estaremos mostrando en este webinar. Y esto son las palabras que principalmente son asociadas en este estudio, en el que podemos ver la meditación, la ansiedad, eh, estrés, terapia cognitiva, regulación emocional. Todas estas son diferentes nombres y palabras clave que podemos encontrar en este estudio que se realizó. Así que, siguiendo con los diferentes tipos de meditación, en el principio, este es un artículo que describe cómo tenemos, encontramos en la diferente literatura, diferentes tipos de técnicas que se reducen a los 20 más populares. Así tenemos esta tabla. Aquí pueden ver cómo se repiten algunas sílabas que ellos consideraron, manipular la respiración. Eso fue lo que hicimos hace unos minutos al empezar el webinar. Preguntas contemplativas, es una técnica que su maestro de QG utiliza bastante. Caminar y observar los sentidos. Volviendo al tema del walking, lo que quiso decir la ponente es que también se pueden adoptar algunas técnicas como la flor de loto, por ejemplo, cuando se practica el yoga, el lyin, la meditación diágica, que tiene que ver también con la medicina ayurvédica, por ejemplo, significa en observar nuestro cuerpo. Hay que tratar de ver
cómo se está sintiendo tu cuerpo con eso, no tanto como estar pensando activamente. Y uno de los, el escaneo del cuerpo, la meditación, también tenemos concentrarse específicamente en un objeto, la meditación con movimiento, sentarse en silencio, observar nuestros pensamientos o emociones, respiraciones abdominales, abierto a las bendiciones, meditación con sonido, respiración nasal, visualizaciones. Vimos estas listas porque después de estas palabras podemos ver cómo estos diferentes efectos em, como que resaltan la posibilidad de categorizar la meditación, las técnicas eh, que son similares. De acuerdo con la orientación de nuestro cuerpo, podemos hacer diferentes tipos de activación. Meditación con moditación, por ejemplo, con contemplación, que son las que técnicas que ya he mencionado previo. Una gran variedad de prácticas de meditación han sido descritas em, con sus estilos principales, que son estas cuatro que se ven en la diapositiva. Y aquí de cualquier forma se tienen siete, pero en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina de Harvard, hablan de la meditación con concentración, la meditación centrada en el corazón, la meditación de mindfulness, el Tai Chi and Qigong, la meditación trascendental y la meditación caminando. Y de vuelta al mindfulness, también es conocido como meditación y reflexión. No toda la meditación es mindfulness, ni la mindfulness es toda la meditación, porque el mindfulness también abarca la manera en la que caminas, la manera en la que comes. Es meditación en este sentido, en el de concentrarte en lo que estás haciendo. Seguramente en los siguientes años es como se tendrá más evidencia acerca de esto con los nuevos estudios que se están desarrollando. Esta es una idea que quiero compartirles como una maestra de meditación y mientras preparaba esta meditación estaba pensando algo como, quisiera enseñarles algo más como maestra de meditación. Yo no uso una sola de estas. Como podrán ver, ese es uno de los problemas, ¿no? De la evidencia. Pero como decía, yo soy más clínica que investigadora, así que trato de hacer como una lluvia de ideas. Como maestra de meditación, es uno de los problemas, porque la mayoría de la práctica de la meditación en cuanto a sus bases, tenemos muchos. Por ejemplo, en 10 minutos de meditación es difícil que solo utilicemos una sola técnica de meditación. Creo que hasta aquí ha estado fantástico, pero si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir o que tenga que ser clarificado, algo, alguna idea,
¿Tienen alguna idea previa acerca de esto que hemos estado hablando, de esta temática, de las definiciones? Podemos ir atrás, no hay ningún problema. Ella está respondiendo a una pregunta que está en el chat que habla acerca de por qué piensan, por qué piensa que es más interesante la investigación en meditación ahora, porque ahora entendemos que hay muchas cosas que aún no podemos comprender de las enfermedades y también sabemos que el estrés puede llegar a afectar a estas patologías. El conocimiento que ahora tenemos de neurociencia, de cómo funciona el estrés en nosotros. Yo creo que esta es una postura personal, hacer una asociación, pero pienso que principalmente que la gente se está abriendo ahora más a a la medicina tradicional y por eso la investigación está volteando la mirada en esa dirección. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, Catalina, esta es la pregunta de Catalina. ¿Hay algún tipo de meditación que tenga más beneficio que otros? No, no existe ninguna meditación que tenga más beneficio que otra, pero hay diferentes tipos de meditación que se activan cuando hacemos, por ejemplo, estudios de neuroimagenología, se activan diferentes áreas. Lo que he visto en mi experiencia es que la gente tiende a gustarle un tipo específico de meditación que no está asociada aparentemente con ningún factor porque sigue estando, ok, por ejemplo, hay gente que dice, por favor, no me hagas más meditación con mantras, porque eso consigue solo estresarme más. Entonces, gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora necesito su ayuda nuevamente y necesito que si están en su computadora o en su teléfono, puedan responderme otra pregunta. ¿Qué esperan de la meditación para su salud? Nuevamente, hay que escanear el código QR y por favor escribir en este espacio. Oh, muy bien, esta es una buena respuesta. Ujú. Bueno, esto significa como aumentar, ¿no? La salud mental, incrementar la longevidad, aumentar la salud mental general y el bienestar.
Aumentar el estar presente y concentrado, reducción del estrés, reducción del ritmo cardíaco o la frecuencia cardíaca. Reducción del estrés es la que está ganando. Más votos, manejo del estrés, aumentar el estar presente consigo mismo o de uno mismo. Ok, creo que ya no tenemos a nadie más escribiendo. Vamos a ver qué es lo que lo que muestra la evidencia o lo que sugiere. Aquí podemos describir los estudios de cómo se reduce el estrés, se controla la ansiedad. Hay de hecho una asociación con mejores patrones de sueño. Hay una mejor habilidad para estar focalizado, menor riesgo de desarrollar demencia, ser compasivo. Hay reducción del uso de sustancias, reducción con la depresión y hay efectos en la mejora de la meditación, con la meditación, perdón. Vamos a ver esta meditación de mindfulness, esta evidencia que existe basada en tratamientos específicamente para el sueño. Significativamente se aumentó la calidad del sueño comparado con otros controles activos que no fueron especificados. Aprender técnicas para la reducción de las interferencias del sueño con procesos cognitivos, cambios en la arquitectura del sueño y también rel- relacionado con el sueño también tenemos morfométrico, alteraciones morfométricas y de conectividad en varias regiones del sueño mientras se duerme. La evidencia no apoya, no hay evidencia como de soporte la relación de respuesta en cuanto a la dosis entre una medicación clásica para el sueño y las técnicas, ¿no? En los años recientes hay más evidencia que muestra que quizá la meditación, como hemos visto, activa otros mecanismos. Por ejemplo, puede ayudar para los desórdenes alimenticios, para la adicción, para dejar de fumar, pero también en desórdenes como el desorden bipolar o cuando se presentan desórdenes con psicosis. Ahora nosotros sabemos cómo el mindfulness también nos ayuda a tener intervenciones de cómo lidiar con el cáncer, por ejemplo. Sabemos que las personas que hacen meditación tienen menos náusea y presentan menos vómito, también tienen menos dolor. Por eso la oncología es una de las ramas que especialmente utiliza intervenciones de mindfulness. En este estudio no lo definen como meditación exactamente, pero hay evidencias que realmente muestran que sí ayuda. También tenemos este otro estudio que habla acerca del impacto del mindfulness dentro de la conectividad
cerebral de forma funcional en pacientes con cáncer de mama, sobre todo en el control del estrés, del dolor. Estas intervenciones, sobre todo en pacientes oncológicos, que se incluyen dentro de sus tratamientos. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto pasa? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, en la presentación vemos cómo es esto. El estrés es controlado a través de la meditación de estas formas que se explican en esta diapositiva. Tiene que ver con el sistema nervioso. Tienes dos mecanismos de activación, pero cuando se desactiva por un tiempo, tú sabes que puede darse una desregulación del todo el sistema. El mecanismo posible a través del cual la meditación, por ejemplo, ayuda con el cortisol en términos adrenérgicos. Este estudio muestra por primera vez cómo epigenéticamente puede el estrés modificar muchos mecanismos. Esto puede estar relacionado con la función cognitiva. Cuando tienes toda esta reducción en la expresión de los receptores, sabes que la función cognitiva puede cambiar. Cómo todo esto puede estar asociado a la desregulación, pero también en el aumento, pero también notamos cuando tienes una exposición crónica al estrés y aumenta la sensibilidad al estrés, o sea, cambia la función cognitiva. Y una vez más, nosotros vemos cómo los efectos de la epigenética que afecta el estrés, pues cambia todo. Este es otro estudio que se refiere principalmente a lo mismo, pero también cómo el estrés interfiere, pero también entendemos cómo, aunque todo esto es muy probable, todo este mecanismo que se explica en la diapositiva, todavía necesita más fundamentos para entender, por ejemplo, cómo se genera el mecanismo de hipertensión. Esta es una pequeña respuesta a la pregunta que Catalina había cuestionado previamente. Muchos autores han señalado
Eh, hay diferencias individuales que afectan el efecto de la meditación. Por eso, la experiencia fenomenológica que se encuentra durante la meditación depende sobre todo en los factores individuales, tales como la personalidad o toda la historia de aprendizaje que tenga de forma individual. Así que, ¿qué es lo que sabemos y encontramos en este artículo que también tiene que ver con la pregunta de Catalina? La atención enfocada reduce los niveles de cortisol. También hay algunos estudios que mantienen que en pacientes que han tenido cáncer de próstata o de mama, también está asociado todo el uso de meditación en una disminución de niveles de cortisol, disminución en los niveles de citocinas proinflamatorias, en la presión sistólica, también disminución de los síntomas de estrés. La práctica del mindfulness en general, pues, ayuda a disminuir, ¿no? Y toda esta situación que afecta a los perfiles neuroendocrinos. Y después tenemos este otro estudio que me encanta. Este estudio es del 2023, 2022, perdón, y, y este es uno de los que más me gusta, sobre todo para aclarar mi práctica clínica o la práctica clínica que la ponente realiza, y es la psiconeuroinmunología de la meditación. En- Además, nosotros podemos como unir toda esta información con algunas enfermedades que ya para las cuales ya se tiene susceptibilidad. Toda esta reducción de estrés, por ejemplo, podemos tener toda esta modulación del sistema con esta teoría de psiconeuroinmunología. Pero bueno, ¿qué es lo que establece? Ok, esto está un poco completo, pero lo voy a tratar de resumir porque establece que la meditación tiene diferentes fases. Dicen que en la precorteza, eso es lo que nosotros vemos en la fase uno, en la corteza prefrontal, de ahí, bueno, en la parte que mencionas en el ventrículo en el núcleo paraventricular, y de ahí hay dos áreas. De un lado tenemos la psicología y del otro lado la inmunología. Y también se describe, como pueden ver en esta fase uno, también a través de un electroencefalograma. Es muy curioso de saber cómo cada vez más y más nosotros podemos ver los efectos a través de la neuroimagen o de estos sistemas eléctricos. Y después del lado de y la inmunología, cuando tienes más revisiones positivas, tienes un impacto positivo en tu sistema inmunológico, sobre todo disminuyendo la interleucina, los niveles de interleucina 6.
Ahora, aquí en esta parte donde se establece el sistema nervioso parasimpático, habla acerca de, se encuentra específicamente en la parte del núcleo vagal. Esta parte del proceso termina con la reducción en la ansiedad, relacionado con el bienestar y con el aumento de, como en el mejoramiento de la personalidad. Tiene que ver mucho con una de las prácticas que yo utilizo. Es que yo utilizo mucho en mi práctica. Además de las meditaciones que ya hemos hablado, también hacen eh, la meditación a través de la escritura. Bueno, lo menciono un poco resumido, pero tiene que ver con la palabra journalist. El escribir. Seguramente ustedes lo han visto alguna vez, el escribir hacer meditación a través de estar escribiendo. También hay otra forma en la que nosotros podemos explicar esto, esta intervención que hace la meditación en esta fase a través del núcleo paraventricular, de la glándula pituitaria anterior y de la glándula adrenal. Todo esto tiene que ver con la reducción de GABA y todo eso se viene en cascada hasta llegar al final, que al final es la reducción de cortisol. Después vemos en la fase 2 como en el lóbulo parietal inferior derecho, nosotros aquí vemos cómo están los pensamientos intrusivos o disruptivos, las afirmaciones, em, y a través del encefalograma vemos todas estas afirmaciones. Aquí es donde se realiza el cambio de las ondas alfa, son significativamente reemplazadas por de EGG, las ondas EGG activas. Y en esta parte que está explicando la ponente, habla acerca de las citocinas, cómo involucra también este proceso en la reducción de estas citocinas que tienen que ver también con la parte de reducción de la inflamación. Y este estudio se refiere sobre todo a que han sido realizados en pacientes con cáncer. Tiene que ver mucho también con los factores estresantes a los que se someten los pacientes. Y aquí una vez más podemos ver cómo la simulación de la estimulación del nervio vago reduce las citocinas inflamatorias o el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 6, 8. Y bueno, ahora tenemos aquí este título de los efectos de la psiconeuroinmunología. Estos efectos que hemos descrito y también nosotros sabemos ahora que la meditación, la experiencia de la meditación está asociada con un aumento de la corteza prefrontal y del hipocampos y una disminución del volumen de la amígdala. Y también esto es uno de nuestros principales orígenes de control del estrés.
Tenemos unos cuantos más estudios, pero también tenemos la efectividad del mindfulness, que está basada en la terapia cognitiva comparada con el mantenimiento de tratamientos antidepresivos en la prevención de recurrencia de depresión. Es un estudio, es un estudio que evalúa, creo que la fluoxetina menciona la ponencia. Y una vez más, tenemos aquí otro estudio acerca de los cambios del cerebro que se generan con el mindfulness. Y este es un estudio que me gusta mucho, porque aquí tenemos una imagen que realmente gráficamente nos muestra cómo los estímulos en diferentes tipos de meditación se ven reflejados en el cerebro y se relacionan con diferentes emociones y con el control. Por ejemplo, la corteza singular anterior se relaciona con la regulación de la atención, la corteza prefrontal con la regulación emocional, el hipocampo con la memoria, la ínsula con la presencia o el estar atento, ¿no? En el cuerpo. La amígdala tiene una mejor activación de su estado de hiperalerta. En este caso. Así que, Catalina, si quieres ver un poco más el efecto de la meditación, puedes revisar este artículo a detalle. Ahora, hablando de neurofisiología, como lo habíamos visto antes, el mayor tiempo de que estemos expuestos al estrés genera cambios epigenéticos, disminuye la metilación del DNA y disminuye la manera en la que estamos atentos, ¿no? En la memoria, sobre todo, el trabajo que realiza la memoria. Y después entonces vamos a hablar acerca de los cambios del comportamiento. Para ayudar a las personas, todos estos cambios que se van generando en la vida, las enfermedades crónicas y todo al mismo tiempo. Y también eh, mindfulness también facilita, se inter- como lo pueden ver en esta parte de la neuroimagen, la menor activación permite como que esté más alerta el cuerpo. Incluso cuando hablamos acerca de la neuroinmunología, hablamos de todos estos mecanismos. Y una vez más, otro estudio que establece que dependiendo del tema, dependiendo del sujeto, perdón, se experimentan diferentes mecanismos que son activados. Y como el otro artículo también ya establecía, tenemos diferentes efectos de acuerdo a a las diferentes personas que están experimentando esta meditación. Este es
El estudio del que habíamos hablado antes, cuando tenemos atención focalizada, tenemos una atención, un control de la atención mayor. Y cuando hacemos un entrenamiento de monitoreo abierto, está como no reactiva esta parte emocional. Y este es el mecanismo de los cambios del comportamiento que se mencionan en este estudio. Las intervenciones basadas en mindfulness tenemos la regulación emocional, la, el control atencional, el control cognitivo o atencional, el proceso autorrelatado. Tenemos que estos cambios pasan cuando se tiene como esta mayor motivación y aprendizaje. Todo esto se puede utilizar incluso en la medicina preventiva, que bueno, es un arreglo. Y bueno, ahora, ¿qué hay para el futuro? Evidencia muy prometedora de la meditación y de las terapias basadas en mindfulness, que pueden incluso utilizarse en en las áreas como la psoriasis. Hay algunos estudios que hablan acerca de la mejora en la calidad de vida. Por ejemplo, este estudio, que es una revisión sistemática, donde el mindfulness y la meditación son utilizados en la psoriasis. Ayudan mucho, sobre todo con los efectos psicológicos que la enfermedad tiene. También existe evidencia que se ha estudiado antes, que ayuda mucho para mejorar también todo el estilo de vida que está basado en los resultados que mantiene el estrés. Indican que la meditación trascendental puede influir en el metabolismo más efectivamente que la meditación de mindfulness. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los mitos. Quiero darles una de las meditaciones que amo, en las cuales he participado mucho. Es Osho, meditación Osho. Y la verdad es que cuando ustedes hacen este tipo de meditación durante una hora de música creada por Osho, con sus ojos cerrados, las personas que están enseñando o dirigiendo esta meditación en el cuarto, es como estar dentro de ti, porque en algunos lugares incluso le cierran los ojos con algo, con ayuda de algo. En este caso no es este el caso en esta práctica. Encuentro esto gracioso porque la mayoría de nosotros quizá hacemos cosas así cuando ya estamos un poco rebasados. De hecho, esta técnica la podemos realizar. Otro de los mitos es si es una práctica religiosa.
Si estuviste conectado desde el principio, algunos, algunas personas en su clínica donde ella practica, tienen diferentes prácticas, pero ninguna de estas es una práctica religiosa. Es esencial como vaciar o tener en blanco la mente y parar los pensamientos. No, no es necesario, pero empiezas a controlar los pensamientos. Mm, no es que se paren los pensamientos completamente. ¿Sí? Es solo ver los pensamientos y dejarlos pasar. Tienes los pensamientos y los dejas pasar. Recomendaciones, crear una rutina diaria de 5 a 10 minutos. Fácil empezar con meditaciones guiadas y para aquellos que están empezando, no hacerlo por más de 15 minutos en una sola ronda. Eh, Cuando estás practicando por largos periodos, estar acompañados. Los que empiezan con meditaciones, hay que estar acompañados, así como menciona en esta última diapositiva, porque, porque también están descritos los efectos adversos. Entre el 7% aproximadamente de los participantes, del 7 al 8%, tienen un efecto negativo. Aquí hay otra recomendación. Hay diferentes propensiones de los pacientes por algún tipo de meditación. Si descubren que les gusta alguna, sigan adelante. Algunas contraindicaciones para empezar a hacer meditación por ti mismo es historia de trauma, inestabilidad mental, adicción y cambios que sean mayores en la vida. El sistema de meditación existen diferentes beneficios, psicología, patrones del sueño, hay diferentes beneficios potenciales que la evidencia nos ha proveído de ellos para la salud, como los que se mostraban en la diapositiva, reducción de la ansiedad, la depresión y todo lo que se ha venido hablando. La mejor descripción de las prácticas actuales y de los estudios robustos del efecto son necesarios. Dar una buena descripción, intervenciones y la comparación de grupos en medidas apropiadas y también viene de la experiencia.
Vamos a realizar otra meditación. ¿O quieren hacer las preguntas primero? ¿Qué desean hacer primero? Sonia, creo que vamos a la parte de la meditación y después vamos a ver las preguntas. Quizá mientras meditan pueden ir pensando sus preguntas. Así que, por favor, puedes tener tu cámara prendida o apagada, ponte en una posición cómoda y vamos a empezar. Siéntete, siéntete calmado, respira profundo, cierra tus ojos o los puedes tener abiertos, como tú te sientas más cómodo. Y ahora vamos, otra respiración profunda, una respiración profunda, otra respiración. Ahora vamos a enfocar tu atención en tus pies, en los dedos de tus pies. Respira y solo observa y relájate. Respira, inspira, observa, relájate. Ahora siente tus piernas, tus rodillas, observa, relájate, continúa, pon tu atención, tus caderas, respira, expira. Siente cualquier tensión, cualquier dolor, solo inspira, observa y relájate. Y ahora solo relájate, relájate. Siente tu tórax, tu respiración, tu pecho. Siente y respira. Respira una vez más, relájate. Y ahora continúa sintiendo tus hombros. Concentra tu atención, observa y relájate.
Siente cualquier tensión en tus hombros, respira y observa y relájate. Ahora ve bajando de tus hombros a tus codos, respira y observa y relájate. Y continuamos bajando hasta tus manos, tus dedos, las muñecas. Respira, observa, relájate. Ahora podemos volver a nuestro cuello, respira, observa, relájate. Continuamos hasta nuestros oídos. Siente cualquier tensión, respira, observa, respira, relájate. Respira, observa, relájate. Los ojos, respira, respira, observa, relájate. Observa, relájate. Siente todo tu cuerpo. Vuelve a respirar la tensión. Ve de la parte inferior a la parte superior y cuando estés listo, respira muy profundo y expira muy profundo. Nuevamente respira muy profundo, expira profundamente. Repítelo nuevamente. Nuevamente respira profundo, expira profundo y cuando estés listo,
Puedes abrir tus ojos, observa a tu alrededor y bienvenido de vuelta. Muchas gracias, Inés. Esto fue sorprendente. Vamos a dar unos cuantos segundos para que todos vuelvan. Si alguien tiene alguna pregunta, aunque ya estamos en tiempo límite, lo pueden colocar ahí en el chat. Las preguntas, ¿cómo ponernos una diferencia entre la observación abierta? La observación abierta vas respirando, pero vas observando tus pensamientos. Y el enfoque en la atención, cuando observas tu cuerpo, lo escaneas, haces ejercicios de respiración. Ujú, es un poco, la meditación abierta está más relacionada. Es como observar tus pensamientos y dejarlos que se vayan. La pregunta es, ¿cómo prescribes la meditación en la práctica? Aprecio tu trabajo en Portugal. Hay diferentes tipos de prescripción. Algunos son como los que puse en las diapositivas, pero como maestro de meditación, hay algunas recomendaciones que yo les di. Les recomendé mis 5 minutos al día. Mi maestra, cuando yo reporto todas estas meditaciones, yo pienso que puedo como poner en la mesa todas esas meditaciones. No tengo como una prescripción formal de cómo hacerlo. Tengo, voy de 0 a 100 en todas estas diferentes opciones, como un tipo de negociación. Hay algunos pocos pacientes que de hecho se meten a clases de meditación, pero la mayoría de ellos empiezan meditaciones a través de aplicaciones, libros, en línea. Y entonces yo les ayudo, por ejemplo, vienen cada semana, las primeras semanas, les ayudo con acupuntura, por ejemplo. Les doy un tipo de soporte. ¿Cuál es la aplicación que tú recomendarías? Dijo la ponente que la escribió en el chat. La aplicación es Insight Timer. Soy maestra de meditación, pero sí me enganchó esta aplicación.
Creo que alguna otra aplicación buena es otra aplicación que nos van a colocar ahora en el chat, Headspace, que es la que menciona Son. En el chat se encuentra el link para pertenecer al grupo de interés especial de medicina integrativa. Quiero dar las gracias por este fantástico y fascinante eh, viaje que nos llevó a través de la meditación. Quiero dar las gracias también a Chloe y a Ana por su traducción al español y al mandarín. Gracias a Sanja, que también está siempre apoyándonos. Gracias. Florel menciona que sí, gracias por compartir esto, Inés. Y piensa que la recomendación de empezar con 5 a 10 minutos de meditación es excelente. Es tiempo. Muchas gracias a cada uno por venir y ha sido realmente una conversación muy disfruté. Y bueno, continuaremos con estos webinars. Este webinar estará disponible en YouTube y bueno, recomiendan a sus amigos. Muchas gracias a todos por haber acudido a este